¿Qué tal? Buenas noches, participantes. Espero que tengan muy buenas noches. Les doy la bienvenida a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Lisbeth Paola Hidalgo Ortega y en esta oportunidad me ha tocado dictarles el curso de lo que es finanzas para no financieros. Y dentro de este curso tenemos dos módulos. El primero que es análisis de estados financieros. Y dentro de este módulo vamos a empezar la unidad hablando de 12 importantes estados financieros, que es el estado de situación financiera, el estado de resultados. En esta sesión, que es el día de hoy, vamos a abocarnos directamente a hablar de lo que es el estado de situación financiera y su composición, ¿okay? Y la importancia que tiene esto, porque el objetivo de este curso, del curso en general de finanzas para no financieros, es que podamos nosotros lograr analizar los estados financieros, interpretar los números que nos están mostrando los estados financieros. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Vamos a usar algunas herramientas contables, sí es cierto, pero tenemos que tener en consideración que el hecho de hablar de estados financieros no solamente es para los contadores. Nosotros vamos a ir viendo que es necesario que todos tengamos ciertos conocimientos para poder nosotros también interpretar y eso nos pueda ayudar a tomar decisiones en una empresa. Entonces vamos a empezar con este estado financiero. Este es el estado de situación financiera. Y vamos a ver en el siguiente cuadro, a ver, ¿qué pasó? Ahí está. Vamos a hablar de la estructura, ¿no? De la estructura del estado de situación financiera. De pronto, el nombre como estado de situación financiera parece no muy común para todos, puede ser, pero de pronto sí lo pueden ubicar con el nombre de balance general. Que es un nombre, es un símil, es lo mismo, balance general. ¿Por qué balance general? Ustedes, como están viendo en la pantalla, tenemos una imagen donde que nos presentan dos lados, un lado izquierdo, un lado derecho. Y como podemos ver también que tanto el lado izquierdo como el lado derecho se encuentran exactamente iguales. Y de ahí viene la palabra de balance, porque es como una balanza que tiene que encontrarse equilibrada. ¿Y qué cosa es lo que va a equilibrar? Pues vamos a ver que hay tres elementos que componen este estado financiero y los vamos a ir conociendo también a medida que vamos conversando ¿qué es lo que nos va a mostrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este estado financiero? Bueno, primero decir que los estados financieros son 5. ¿Okay? Vamos a empezar con este primero, que es el estado de situación financiera. Hay otros 4 más que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Acá nos va a mostrar números de la empresa a una fecha determinada, en un momento exacto. Usualmente, comúnmente, 31 de diciembre, ¿no? El clásico estado financiero a cierre de año. ¿Para qué? Para saber qué cosa es lo que tenemos a ese cierre de año, qué cosa es lo que debemos a ese cierre de año, cuál es. Vamos a ver en qué situación se encuentra ese cierre de año, lo cual no significa que solamente se hace al 31 de diciembre. En realidad nos dice una fecha determinada porque las empresas lo pueden realizar sus cortes en el momento que deseen. ¿Qué más nos quiere decir al hablar de fecha determinada? Es de que los números o los importes de los elementos que ahora vamos a conocer y vamos a entrar un poco más a detalle, pueden ir moviéndose o no necesariamente pueden, van a ir moviéndose realmente a medida que haya una operación en la empresa. En las empresas pueden haber operaciones diarias o muchas operaciones en un solo día. Y estos números, estos elementos pueden ir cambiando constantemente. Un número que pueda tener al 31 de diciembre no significa que va a permanecer constante durante todo un año. No, va a ir en movimiento. Sin embargo, nos va a permitir tener nosotros
un informe histórico de qué es lo que tenemos y como siempre, no solamente para las empresas, sino también hasta para las personas. Lo histórico nos va a servir a nosotros poder tomar decisiones hacia el futuro. Para eso vamos a ver también este estado financiero, porque es nos va a poder permitir tomar decisiones hacia el futuro. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que queremos? Eso es lo que nos va a permitir este estado financiero, también con el resto de los estados financieros. Algo importante en el estado de situación financiera es que la estructura va a tener 3 elementos que ahora lo vamos a mencionar, pero que también se encuentra, tiene que estar estructurado de acuerdo al plan contable general empresarial. ¿Perdón? Estos 3 elementos tienen que respetar el plan contable. ¿Okay? Es un estado financiero que lo hace contabilidad y tiene que respetarse ese plan contable que tiene una serie de cuentas, una serie de nombres de cuentas, es ahí que tiene que respetarse y ahora lo vamos a ver en un estado financiero real, en 2 estados financieros reales que les estoy proporcionando de empresas conocidas acá. Ahora bien, entonces ya decimos, ya tenemos una idea de para qué va a ser útil este estado financiero, pero conozcamos qué es lo que vamos a encontrar dentro de este estado financiero, porque si bien es cierto, nos va a ayudar a tomar decisiones, vamos a ver importes históricos, etcétera, pero ¿y qué encontramos detrás de ese estado financiero? ¿Cuáles son esos elementos y qué cosa nos dice cada uno de estos elementos? 3 elementos que componen este estado financiero. Tenemos los activos, los pasivos y el patrimonio. 3 elementos que se van a encontrar siempre en el estado de situación financiera. Y como pueden ver en la imagen que les proyecto, ya les estaba comentando que tenemos un lado izquierdo, un lado derecho, el cual tiene que mantener ese equilibrio. Hay una regla básica y fundamental que tiene que cumplirse. ¿Cuál es? Todo el lado izquierdo debe ser igual a todo ese lado derecho, ¿verdad? Para que pueda mantenerse esa balanza. Lo cual nos hace cumplir la siguiente regla o la siguiente ecuación, que es en realidad la ecuación contable. ¿Qué ecuación podemos sacar de la imagen? Fácil, en base a nuestros 3 elementos que estamos mencionando. Todo el lado izquierdo son los activos. ¿A qué tiene que ser igual? A todo mi lado derecho. Y en el lado derecho, ¿qué es lo que voy a encontrar? Pues vamos a encontrar los pasivos y también vamos a encontrar el patrimonio. Es ahí donde se cumple la ecuación contable. Todos los activos es igual a todos mis pasivos más el patrimonio. ¿Okay? 3 elementos, activo, pasivo, patrimonio, que se cumple esta ecuación. Ahora bien, ¿qué cosas son cada uno de estos elementos? ¿Qué son los activos? ¿A qué me refiero cuando digo un activo? ¿A qué me estoy refiriendo cuando llamo un pasivo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio? ¿Cuáles son las diferencias? Eso vamos a ampliarlo también. Pero dentro de esta estructura donde que hablamos todos mis activos hacia el lado izquierdo, todos mis pasivos y mi patrimonio hacia el lado derecho, es importante también saber que dentro de los activos y pasivos hay una clasificación. ¿Qué clasificación es esa? Corriente y no corriente. Y ahora vamos a ir viendo como un ejemplo cuándo es corriente, cuándo va a ser no corriente. Pero también internamente el activo y el pasivo tienen clasificación, corriente y no corriente. No cambia la estructura, es simplemente que el lado izquierdo de los activos va a tener una clasificación, el lado derecho de los pasivos también, pero la estructura se mantiene. Siguen estando hacia el lado izquierdo todos los activos de la empresa, hacia el lado derecho todos los pasivos y el patrimonio. Ahora, ¿qué va a decirnos o por qué está
como si fuera un espejo, ese lado izquierdo con ese lado derecho, porque hay esa balanza, porque está esa igualdad. ¿Por qué? Porque un grupo de ellos, que es el lado derecho, donde vamos a tener los pasivos y el patrimonio, va a ser la forma en cómo se va a conseguir el dinero, la forma de cómo va a llegar el dinero. ¿Y el dinero, pues, para qué? Para poder tener algo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo más claro, pero vamos a ver que hacia el lado derecho, todo lo que es pasivo y patrimonio se les conoce como el origen de los fondos, de dónde llegan los fondos, quién es el que coloca esos fondos, o también fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Para saber a qué cosas se está dando origen. Y ese lado va a estar hacia el lado izquierdo, que es la aplicación de los fondos que vienen a ser los activos. ¿Okay? Ahora vamos a entender con un ejemplo que vamos a realizarlo también. Pero bien, hablemos primero de los activos para poder entrar y poder entender esta parte de cada uno de los elementos, porque a veces tienen conceptos pequeños, pero que son de gran amplitud. Por ejemplo, empezamos con los activos. ¿A qué llamamos activos? Pues ahí tienen una imagen, ¿no? Ahí tienen una imagen y su concepto es chiquito. Dice bienes y derechos de la empresa. Y podemos ver en las imágenes, como también en los conceptos que les estoy listando, en la diapositiva es una camioneta, por ejemplo, que lo tienen diferentes empresas. A veces tienen más de una camioneta, diferentes camionetas para el traslado de su mercadería, puede ser. Pueden tener un inmueble, ¿cierto?, donde desarrollan las actividades de la empresa. Pueden tener computadoras, laptops, etc. Dinero también es un activo de la empresa. Son bienes o derechos que pueda tener la empresa. Muchas veces los activos dicen bienes, algo que yo pueda tocar. El inmueble lo puedo tocar, el camión lo puedo ver, lo puedo tocar. Pero no solamente hay que limitarnos al tema de los bienes, también son derechos. ¿Y como qué pueden ser derechos? Vamos a un ejemplo claro. Como esto es lo que tiene la empresa o lo que está a nombre de la empresa, pueden ser cuando una empresa realiza una venta al crédito y le ha entregado un crédito a su cliente, el cliente todavía está pendiente de pagar. De repente tiene un compromiso de pago de 30, 60 días, 90 días, etcétera, el acuerdo que hayan llegado, pero la empresa que está vendiendo todavía no cuenta con el dinero. ¿Por qué? Porque hay una promesa de pago que le han hecho o que le van a recién realizar el pago en 2 o 3 meses. ¿Qué es lo que tiene en ese momento la empresa? Tiene un derecho, tiene algo por cobrar, una cuenta por cobrar, pero también es de la empresa. ¿De acuerdo? También es de la empresa. Esos son los derechos. ¿Por qué derecho? Porque llegado la fecha de vencimiento, esta empresa lo que va a poder decir es, cliente, me debes. Y tiene ese derecho de poder exigir ese pago, esa cobranza. Me tienes que pagar, pedí mi mercadería, ha vencido el plazo, tienes que cancelarme. Entonces tiene ese derecho. Eso vienen a ser los activos. Realmente los activos en su concepto como que son bienes y derechos de la empresa, de repente es un concepto pequeño, pero hay algo, una razón de existencia de los activos. ¿Por qué las empresas tienen los activos? ¿O por qué compraron la camioneta? De repente, ¿por qué compraron las computadoras? Porque hay una regla básica que tienen que tener los activos para una empresa. Esa regla básica es que los activos deben de generar algún beneficio a la empresa. Compro la camioneta porque a mi empresa va a servir para que traslade la mercadería. Yo vendo abarrotes, necesito comprar un camión para trasladar mi mercadería. Hay una utilidad de por medio, hay un beneficio de por medio. De repente con eso voy a llegar a más clientes, voy a cobrar un adicional, etcétera, pero hay un beneficio. Tengo computadoras, ¿por qué? Porque el personal administrativo que tengo en mi empresa
necesita trabajar y para eso, para que pueda desempeñar sus funciones, tengo que tener las computadoras. El dinero para las operaciones diarias, para nuestro día a día. Las cuentas por cobrar, derechos de cobros. ¿Por qué? Porque se ha generado una venta. Son cosas que tiene la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, una de las características principales que van a tener los activos es la generación de un beneficio futuro. No se compra porque al socio se le antojó tener algo, sino se hace pensando en la entidad y en qué uso se le va a dar, para qué va a servir. Esos son los activos de la empresa. Y algo más, porque ahora que vamos a ver patrimonio, de repente van a ir a ver dudas y van a decir, pero me parece que es lo mismo. Les voy adelantando algo. La camioneta se encuentra a nombre de la empresa, el inmueble se encuentra a nombre de la empresa. ¿De acuerdo? Les dejo con ello para que puedan ver la comparación que les voy a hacer con una duda que les voy a presentar por ahí. Pero estos son los activos, no todo lo que podamos listar y todo lo que permita que la empresa pueda operar. Todo lo que se imaginen que la empresa pueda operar. Pueden tener diferentes activos la empresa. Están las cuentas por cobrar, la camioneta, los muebles, enseres. Hay una diversidad de cosas que la empresa necesita para que pueda desarrollar sus operaciones diarias, para que no tenga ningún inconveniente en su día a día y sobre todo para que al haber comprado eso le pueda generar un beneficio, le pueda sacar un plus y voy a decir, con esto llego a más clientes, esto me sirve para, pero le está sirviendo a la empresa. Esos son los activos. Y lógicamente, al tener como característica que genere un beneficio futuro, es porque se debería de transformar también en dinero. Y sí, habíamos dicho ya que están divididos en corriente y no corriente. Corriente es, o hablamos de corriente, todo lo que se genera, todo lo que va a moverse de manera más rápida. Cuando hablábamos del estado de situación financiera en general, habíamos dicho que está a una fecha determinada, pero a medida que van realizando las operaciones pueden ir cambiando esos números, sí es cierto. Hay algunos activos que se van a mantener o que van a estar rotando constantemente o que deberían de encontrarse rotando constantemente, día a día. Por ejemplo, ya que nos dice que corriente es todo lo que rota más rápido, entonces, por ejemplo, la mercadería. Imaginemos que es una empresa de abarrotes. Entonces, la mercadería, arroz, azúcar, leche, etcétera, esos son activos corrientes que tienen que ir rotando día a día. ¿Por qué? Porque tienen que comprar y vender. Tienen que estar en constante movimiento. ¿De acuerdo? El dinero es un activo corriente. ¿Por qué? Porque también es dinero que tiene que encontrarse constantemente en movimiento. Tiene que estar comprando, cobrando, pagando, etc. El dinero no se va a encontrar perenne en 100 y no se va a mover, no. El dinero en una empresa está constantemente en movimiento porque se encuentra moviéndose, se encuentra invirtiendo en diferentes cosas. ¿De acuerdo? No corriente se dice que son los activos donde su rotación es más lenta, muchas veces conocido también como activo fijo. Su rotación es más lenta. No significa que no le genere un beneficio futuro a la empresa. Sí, le va a seguir generando un beneficio futuro, pero su rotación no es tan rápida. Por ejemplo, no es como la mercadería que se va a encontrar constantemente en movimiento. Sigamos con el mismo ejemplo de una empresa que vende abarrotes. La mercadería ingresa, sale día a día, ¿no? Con las compras de los clientes y la misma empresa que tiene que estar reponiendo esa mercadería. Pero vamos a suponer o hablemos que esta empresa tiene camiones a su nombre que sirven para que puedan repartir mercadería a diferentes puntos. Son camiones de la empresa. Esos camiones definitivamente es un activo porque le va a generar un beneficio futuro, pero si ya queremos clasificarlo
entre corriente y no corriente, pues ese camión es un activo no corriente. ¿Por qué? Porque su rotación es más lenta. ¿Y a qué me refiero con eso? Que su rotación no es de que el día de hoy la empresa compre un camión y el día de mañana lo esté vendiendo y el pasado compre otro camión y al día siguiente lo esté vendiendo. No puede encontrarse así. Esa empresa lo compra, ¿por qué? Porque lo va a utilizar por un periodo de tiempo. Para que le genere un beneficio, sí, porque eso le acerca a sus clientes, porque con eso puede entregar su mercadería, con eso puede desarrollar su actividad, pero es un activo más lento, que su rotación lo cambiará de pronto cuando tenga 3, 5 años, cuando ya tenga que cambiar, renovar esta camioneta. ¿De acuerdo? Entonces son más lentos. Sigue siendo un activo, pero su rotación es más lenta. ¿Genera un beneficio a la empresa? Sí, porque sirve para que pueda desarrollar sus operaciones. Y a nivel de tiempo, también se conoce que lo corriente se dice que va rotando en un plazo que no supere un año. ¿Okay? Que no supere un año. Todo lo que se mueva a 2 meses, 3, 5, 10 meses, hasta un máximo de un año, podemos llamarlo activo corriente. Todo lo que empiece a rotar más lento, le tome más tiempo a la empresa o tiene que tenerlo un determinado tiempo que supere un año, se le conoce como un activo no corriente. ¿Por qué? Porque todavía va a tener que esperar un tiempo para que pueda de pronto materializarse en dinero. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa división, ya estamos conociendo qué son los activos, habíamos dicho bienes y derechos que se encuentran a nombre de la empresa. ¿Okay? Ahí tenemos los activos y ahí están los ejemplos de los activos que también se encuentran en las imágenes y es más, podrían haber muchos más activos para cada empresa. Tenemos los activos. Veamos nuestro segundo elemento, que son los pasivos. ¿Okay? ¿Qué vienen a ser los pasivos? Ok, yo ya tengo el lado izquierdo de mi estado de situación financiera donde hablamos de los activos. Vámonos hacia el lado derecho, que hablamos ya de los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Pues son todas las deudas u obligaciones que la empresa va a tener, ojo, pendiente de pago, que se encuentra pendiente de pago. ¿Y a quiénes podemos deberle? Ahí también tenemos diversos ejemplos. ¿A quién puede deber una empresa? Puede deber a una entidad financiera, a un banco. Es muy común a un banco o a varios bancos. ¿Puede de quién más haber tomado deuda? De proveedores que le brindan mercadería, que le brindan diferentes útiles, etc. ¿A quién más puede haber tomado deuda? También muchas veces se le debe a los accionistas, muchas veces cuando la empresa carece de un financiamiento bancario o por alguna u otra razón, los accionistas dicen, ok, voy a prestarte empresa, pero después me devuelves, netamente en calidad de préstamo. ¿A quiénes más se le puede deber? Pues a la administración tributaria, conocido también como SUNAT, ¿no? Te pueden tener algunas deudas con SUNAT por el tema de impuestos. Ojo, que los pasivos no es la deuda que tú, es lo que se encuentra pendiente por pagar. Yo pude haber tenido de deuda 100, pero si ya pagué 50, mi pasivo es solamente 50. No es 100, no es el total de la deuda, es cuánto se encuentra pendiente de pago. ¿Cuánto es esa proporción que está pendiente de pago? Deudas, obligaciones con diferentes, ¿okay? Con diferentes usuarios que se pueda tener, pero que se encuentran pendientes de pago. Debía 1000, amorticé 600, me queda por pagar 400. Tengo un pasivo de 400. ¿Con quién? De repente con un banco, con mi proveedor, a SUNAT, etc. Es lo que está pendiente de pago. Y también, como habíamos dicho, al igual que los activos, tenemos corriente y no corriente. ¿De qué depende? Algo similar. Hay deudas en las cuales nosotros podemos tener condiciones de pago 30 días, 60 días, 4, 5 meses.
son deudas más rápidas, que tenemos que cancelarlo en un plazo que no supere un año. Ahí están los pasivos corrientes. Cuando tenemos deudas de mayores plazos, como por ejemplo muchas veces o es mucho más común poder adquirir una deuda con un banco que nos dé plazos más amplios, más largos, pues entonces estamos hablando de los activos no corrientes. ¿Por qué? Porque ya excede el plazo de los 12 meses. Todas las deudas pendientes que superan el año, vamos a hablar de pasivos no corrientes. Es netamente el tiempo lo que está marcando esto de corriente y no corriente. Deudas que superan un año. Es más común, más usual tomar estas deudas, por ejemplo, con las entidades bancarias. Hasta como personas naturales, por ejemplo, cuando tomamos un crédito hipotecario, no es algo que pagamos a los 5 o 6 meses, ¿no? Se suelen pedir créditos a un año, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces son deudas de plazos más amplios. Superan un año, pasivo no corriente. Y algo importante, ¿por qué las empresas toman estas deudas? ¿Simplemente porque quieren tomar deuda sin ninguna razón? No. Esto responde a hace dos cuadros anteriores que les presenté. ¿Por qué tomo una deuda? ¿Por qué pido deuda al banco? De repente porque necesito comprar una maquinaria. De repente porque con ese dinero necesito comprar un camión. Con ese dinero necesito construir mi local. ¿Se dan cuenta? Hay una finalidad para tomar estas deudas con la empresa. La finalidad de estas deudas es la generación de un activo. Y esto también nos lleva a algo. Cuando habíamos dicho, esto es como una balanza donde tenemos que tener los dos lados equilibrados, a eso se refiere. Yo tomo deuda, si tomo deuda hacia este lado, hago crecer el lado derecho donde se encuentran los pasivos, es porque voy a también tener que hacer crecer el lado izquierdo, porque si no mi balanza no va a encontrarse exacta, no va a encontrarse equilibrada, va a estar desequilibrada. Si yo tomo deuda con el banco, o perdón, una empresa toma deuda con el banco, es para que pueda generarle un activo. Tomo deuda con el banco porque necesito comprar una maquinaria. Ok, tengo un activo. Tengo la deuda, pero tengo mi activo. Le he pedido a mi proveedor un crédito de mercadería. Ok, debo al proveedor, pero ¿para qué he tomado esa deuda? Para comprar mercadería. Que esa es la finalidad. Es por eso que se dice que los pasivos, y ahora que vamos a ver el patrimonio, son las fuentes de financiamiento o el origen de los fondos, de dónde llegan los fondos para poder para poder generar mis activos, para poder tener mis activos. ¿De dónde están llegando? Uno puede ser por las deudas, a veces rápidas, a veces más lentas, a veces corrientes, a veces no corrientes. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la parte de los pasivos. Y muy bien, vamos con nuestro tercer elemento para ya irnos a ampliar un poco más ya a nivel de más ejemplos que les voy mencionando y poder ver esta estructura. El patrimonio, tercer elemento, patrimonio. Y acá dentro del patrimonio veo bienes y derechos pertenecientes a una persona natural o jurídica. Ok, y nuevamente veo la palabra que me dice bienes y derechos. Y por lo menos saltaría la duda de decir, pero ¿no eran estos los activos? ¿Cierto? Entonces, por eso es que les hago esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre patrimonio y activos? Activos ya había dicho que son bienes y derechos. Y acá veo nuevamente patrimonio que me dice bienes y derechos. Pero tengamos en cuenta algo. Voy a ponerles un ejemplo para que lo puedan ver más claro. Patrimonio también muchas veces o es más común decir capital, ¿no? Muchas veces se cree que el patrimonio se limita solamente al capital, pero no es solamente el capital. El patrimonio tiene cuentas más amplias, que ahora vamos a conocer algunas más. Pero el patrimonio es lo que realmente, digamos, le pertenece a la empresa, de lo que sí es dueño, de qué proporción es dueño. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a ver? Voy a ponerles un ejemplo como persona natural.
quiero comprarme un carro que cuesta 100, vamos a poner con un número pequeño, quiero comprarme un carro que cuesta 100 y yo tengo solamente 30 y le he pedido al banco que me preste 70. ¿Por qué? Porque sumando lo que me presta el banco más lo que yo tengo ahorrado, mi dinero, voy a poder comprarme ese auto que vale 100. El auto vale 100, el banco me presta 70, yo de mis ahorros tengo 30. ¿Puedo comprarlo? Sí. 70 del banco más 30 mío, 100. ¿Cuánto cuesta este carro? 100. Ok, lo compro. El activo, en ese ejemplo, el activo viene a ser el auto, porque el auto vale 100. ¿A nombre de quién va a estar? A mi nombre. Cuando compre el auto y me acerque con los 100 y le diga, señor, véndame el auto, me voy a la casa de autos, la factura o boleta va a salir a mi nombre, va a salir a nombre de Lisbeth Hidalgo Ortega. Ese es mi activo, lo cual no significa que yo lo haya comprado con mi patrimonio. Yo solamente he colocado 30. Los 30 que he colocado es mi patrimonio. Es esa porción que realmente me corresponde, que realmente puedo decir es mío. Y los 70, pues es un pasivo. ¿De acuerdo? Es un pasivo en este caso. Entonces, el patrimonio también es un importe, pero del cual se va a plasmar en bienes y derechos, pero la porción que realmente le corresponde a la empresa, lo que realmente le pertenece a la empresa. El auto puede estar a mi nombre, pero yo puedo haberlo sacado todo con deuda y finalmente puede estar a mi nombre, pero todo está con un pasivo. El auto puede encontrarse, tengo la factura del auto que dice que yo soy la dueña y yo que me hago responsable de todas las cosas que tienen que ver con el auto, pero no he colocado todo el dinero. ¿Por qué? Porque hay una parte que lo he tenido que hacer con deuda. Entonces el patrimonio es lo que realmente, esa porción real que va a pertenecer a esta persona o a esta empresa. Ahí vamos viendo las diferencias. Y ya que estábamos viendo lo que ya tenemos los tres conceptos, bueno, el patrimonio no tiene ninguna clasificación, no hay corriente ni no corriente. Acá tenemos un estado financiero real, que es una empresa conocida acá en Perú, y tenemos el esquema que les había enseñado al inicio a través de una imagen. Tenemos un lado izquierdo donde hablamos de activos, un lado derecho donde hablamos donde también se listan los pasivos y patrimonio. Y como pueden ver líneas abajo en la parte inferior, los números, bueno, acá tenemos 2 años, tenemos 2019 y 2018. Ambos años están balanceados, están equilibrados. Todos mis activos del año 2019 suman 657.682. Todo mi patrimonio y pasivo y patrimonio del año 2019 también suman 657.682. Esta regla se cumple siempre, siempre, siempre. No existe ningún momento en que esto pueda ser distinto. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener es, necesito un activo, ok, y la pregunta es, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿De una deuda? ¿Del patrimonio? ¿De dónde va a salir? Es por eso que esto siempre va a estar equilibrado. Y como pueden ver, dentro de estos tres elementos, el activo y pasivo están divididos en corriente y no corriente. Corriente, todo lo que se está moviendo más rápido o las deudas que tenemos que pagar más rápido, de plazos que no excedan un año. Lo no corriente, los activos que son un poco más lentos, generan un beneficio a la empresa, pero van a moverse en un tiempo mayor. Por el lado de los pasivos no corrientes, pues son las deudas que pueden esperar más tiempo, más de un año para poder pagar. Lo voy a pagar en 2 años, en 3. A veces pueden haber diferentes usuarios que pueden brindar ese tipo de deudas a la empresa. Y en la parte inferior, el patrimonio. Ese es el esquema, esa es la estructura del estado de situación financiera con nuestros 3 elementos y
con sus respectivas clasificaciones. Después, en cada uno de estos elementos está listado las cuentas contables. Esos nombres que dice, por ejemplo, en el activo corriente dice efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, etcétera. Todo ese listado, todos esos nombres se encuentran de acuerdo al Plan Contable General Empresarial. ¿Okay? Es un formato que se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque los estados financieros tienen que hacerse de manera uniforme. Vamos a pasar a ver otro estado financiero que cuando lo vean es similar, pero es otra empresa. ¿Qué es lo que va a diferenciar? Porque en esta otra empresa habrán de repente algunos números más, habrán algunas cuentas más, pero la forma de presentación es la misma, porque los estados financieros, este es el estado de situación financiera, pero el resto de los estados financieros tienen que tener una consideración y tienen que ser uniformes. Es por eso que se respetan estas cosas. Vamos a ver, ahí tenemos otra empresa también conocida, es un poco más larga, tiene más cuentas. Acá también les he colocado de 2 años, tenemos el año 2018 y 2019. De la misma manera, hacia el lado izquierdo está en el lado de los activos, hacia el lado derecho está en el lado de los pasivos y patrimonio. Igual dividido en corriente y no corriente, respetando el plan contable. Y vamos a ver dentro de los activos, por ejemplo, acá hay varios ejemplos que ver. ¿Qué tienen como activos? Aquí está Saga Falabella, ¿no? Esto es un estado de situación financiera de los años 2018 y 2019. ¿Qué tiene como activo corriente Saga Falabella? Efectivo, equivalentes de efectivo. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia eso? Dinero de la empresa. Y como pueden ver, del 2018 al 2019 ha cambiado, ha variado. ¿Por qué? Porque esa es una característica principal, que el estado de situación financiera es un estado histórico, que me muestra algo que ya ha pasado. No pueden hacerse estados financieros proyectados, futuros, pero los que se presentan a la administración tributaria son hechos históricos y van cambiando. No se mantienen siempre igual. ¿Por qué? Porque la empresa tiene vida y opera día a día. Y cada operación que tiene la empresa va a hacer que estas cuentas empiecen a moverse. Por ejemplo, acá tiene el nombre de inventario neto. Inventario hace referencia a la mercadería. Entonces, podemos ver que en el 2018, Saga Falabella tenía más mercadería a cierre que en el año 2019, que tiene menos. ¿Por qué? Porque todos los días tiene que ir vendiendo, tiene que ir comprando. ¿De acuerdo? Esta es la estructura de los estados financieros. Esos son los 3 elementos de los estados financieros y tiene como regla básica algo. Todos mis activos tienen que ser igual a todos mis pasivos y patrimonio. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es o por qué tengo que respetar o por qué digo que nunca voy a poder, nunca va a poder ser desequilibrado este estado financiero. El estado de situación financiera siempre va a cumplir. Y lo vamos a hacer con 3 ejemplos. Para ello voy a colocarles una hoja Excel. A ver, voy a cambiarles de pantalla para que puedan ustedes visualizar y realizamos ahí los ejercicios. A ver. Muy bien. Acá tenemos el formato del estado de situación financiera que lo he puesto a un Excel. ¿Por qué? Para poder hacer algunas alteraciones y poder entender por qué el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho o por qué digo que uno es el origen de los fondos y el otro es la aplicación de los fondos. Vamos a verlo como un ejemplo. El esquema es el siguiente. En la parte superior de un estado de situación financiera debe de tener el nombre de la empresa, inversiones, tal. Hace un momento, por ejemplo, decía Saga Falabella S.A., Quimpa que sea, ya. Ese es el nombre de la empresa. Lo segundo es que figure qué estado financiero es el que estamos presentando. En este caso, estado de situación financiera y es más,
Lo que se debe agregar acá es a qué fecha se encuentra. Usualmente al 31 de diciembre. Por ejemplo, vamos a poner año 2020. Esas son las dos consideraciones básicas que tienen que ir en el encabezado. El nombre de la empresa, qué estado financiero es, porque hay más estados financieros, y la fecha de este estado financiero. Estoy presentando los números, ¿a qué fecha? Ese es. Y vamos a ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver una situación y acá tenemos nuestros tres elementos. Hacia mi lado izquierdo tengo a los activos, hacia mi lado derecho tengo a los pasivos y el patrimonio. Entonces, ¿qué nos dice? La empresa ha tomado un crédito con su proveedor por 50,000 soles en mercadería, un hecho que puede pasar en el día a día. La empresa le dice a su proveedor, necesito mercadería, por favor, dame mercadería por 50,000. Entonces, cuando la empresa toma un crédito, ¿qué es lo que está diciendo? El origen de los fondos, ¿de dónde está llegando? ¿Cómo va a llegar ese crédito? Perdón, esa mercadería por un crédito, por algo que estoy pidiendo prestado. ¿Qué viene a hacer eso? Pues un pasivo. Entonces, va a tomar acá, será una deuda con el proveedor. ¿Por cuánto va a ser esa deuda? Pues por los 50,000 soles. Ahí tenemos la deuda. Ahora, líneas abajo es importante tener el total. Si nosotros colocamos 50,000 hacia el lado derecho, tenemos hacia el lado derecho, pero y hacia el lado izquierdo, ¿no debería también de ser igual? ¿Qué es lo que nos está faltando? Y nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Esta deuda que hemos tomado con el proveedor, ¿para qué le está sirviendo a la empresa? ¿En qué le está siendo de utilidad? Ya tengo el origen de los fondos porque llega de un proveedor, pero ¿dónde se está aplicando esto? Y acá nos dice, para la mercadería. La mercadería es un activo de la empresa. ¿Cuánto de mercadería nos dará entonces el proveedor? 50,000. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, ahora sí, 50,000 al lado izquierdo, 50,000 al lado derecho. Y podemos ver cómo se cumple esta función. Si llega algún dinero de la empresa, es para que genere algún activo. Vamos con un ejemplo más. ¿Qué nos dicen? Esta es otra situación. Seguimos con el mismo esquema del estado de situación financiera, pero tenemos otra situación. Los accionistas han realizado aportes por 20,000 soles a la empresa. Cuando un accionista realiza un aporte es porque está sacando de su dinero para entregárselo a la empresa. No le está prestando, está diciendo voy a aportar, va a pertenecer a la empresa ese dinero. Algo que le pertenece a la empresa, hemos quedado de que estamos hablando del patrimonio. Ese aporte de los accionistas entonces va a ser el patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es lo que han aportado los accionistas? Pues 20,000. Y ahí lo tenemos, 20,000 soles. Y bueno, nuevamente, tengo hacia mi lado derecho, voy a sumar ese lado, tengo 20,000. Pero mi lado izquierdo ahora ya me descuadró. Pues entonces hagámonos la siguiente pregunta. Dice, los accionistas han realizado un aporte a la empresa. ¿Qué va a hacer la empresa? Esos 20,000 que el accionista ha entregado hacia la empresa, ¿qué viene a hacer para la empresa? Pues es dinero. El dinero, ese dinero que viene a ser para la empresa es un activo. La forma en la que se está plasmando, vamos a poner dinero en efectivo, por ejemplo, ¿no? Que se está plasmando este aporte del accionista es a través del dinero. ¿Y en qué usará la empresa este dinero? Pues en lo que considere conveniente, ¿no? Porque acuérdense que con esto de repente va a decir, compremos mercadería para poder vender. Se empiezan a tomar decisiones. Ha realizado este aporte y diremos, bueno, ya tenemos 20,000 soles. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Con estos 20,000 soles, compremos la mercadería para poder empezar con la venta. Ya hemos tomado una decisión y miren cómo nos está sirviendo el estado de situación financiera, respetando nuestros tres elementos, respetando nuestra ecuación contable, lado izquierdo igual al lado derecho y que siempre van a estar equilibrados. Vamos con uno más.
vamos con un ejemplo más ya para poder terminar. De repente acá vamos a hacer un combinado y poder ir con las preguntas que puedan tener. ¿Qué nos dicen? Tercera situación, otra empresa. La empresa compra un camión, ¿okay?, valorizado en 100.000. Para ello, ha tomado un crédito bancario del 80% y el saldo ha sido aportado por socios. Ok, empezamos. ¿Qué es? Acá nos dice, la empresa compra un camión. Ok, está comprando un camión. ¿Qué viene a hacer? ¿A nombre de quién va a salir este camión? Va a salir a nombre de la empresa, ¿verdad? Porque la empresa va a ir, va a decir, dame este camión. Ya, ¿a nombre de quién va a estar? De la empresa. Eso es un activo. Entonces vamos a poner acá un camión, ¿no? Vamos a ponerle con ese nombre, un camión. ¿Cuánto va a salir en mi factura que estoy pidiendo por la compra de este camión? Va a salir los 100.000 soles. Ahí lo tenemos, los 100.000 soles. Perfecto. Entonces si yo quiero hacer la suma, vamos a sumar y voy a decir, todos mis activos suman 100.000 soles. Ya, pero ahora mi pregunta es, ¿pero cómo he obtenido este camión? ¿De dónde llegó el dinero? ¿Cómo es que apareció? El camión no me lo regalaron, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ha aparecido este dinero? Vamos a verlo, porque ahí está el origen de los fondos. Entonces ya estamos viendo la aplicación, lo estamos haciendo diferente hacia, como hicimos el ejercicio anterior, partiendo de los activos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ha logrado esta empresa tener ese camión, tener ese activo de 100.000? Y la respuesta está en el enunciado, nos dice, ha tomado un crédito bancario del 80%. ¿Qué quiere decir? Que ha ido al banco y le ha pedido prestado el 80%. 80% de 100.000 podríamos decir así. Crédito bancario. ¿Cuánto viene a ser? 80.000. 80% de 100.000, 80.000, ¿verdad? Ya, pero si es que yo tuviera, si es que esta empresa solamente tendría el crédito bancario de 80.000, ¿hubiera podido comprar el camión? No, porque no le alcanzaba, el camión vale 100. Entonces, ¿qué más nos dice? El saldo ha sido aportado por los socios. ¿Qué quiere decir eso? Que el socio ha dicho, ¿cuánto falta? Yo lo voy a colocar para la empresa. ¿De acuerdo? Eso, cuando es un aporte, es algo que el accionista no le va a pedir devolución. No está diciendo el accionista le presta, sino el accionista está aportando. El aporte es un acto de desprendimiento. Deja de ser mío para que sea de mi empresa. Puede ser dinero, los accionistas pueden colocar dinero, pueden colocar un inmueble. Cuando un accionista aporta, por ejemplo, un inmueble, ¿qué quiere decir? Si bien puede estar a nombre de Lisbeth Hidalgo y yo voy a aportar ese inmueble, pues deja de ser de Lisbeth Hidalgo para que pase a estar a nombre de la empresa. Entonces, cuando hablamos de aporte, es algo que se está entregando no con una fecha de devolución, es algo que se está entregando a nombre de la empresa para que la empresa lo pueda utilizar. Entonces, acá también tenemos aporte de los socios. ¿Cuánto han aportado? Han aportado el saldo, que va a ser 20.000. Y aquí está la lógica de lo que hemos estado conversando y de nuestro estado de situación financiera. Tenemos también por este lado 100.000. Entonces, el estado de situación financiera tiene tres elementos activos que nos va a mostrar cuáles son las cosas que tiene la empresa. Tiene camiones, tiene mercadería, tiene cuentas por cobrar, tiene dinero, eso nos va a mostrar. Pero también nos va a mostrar es cómo ha obtenido esos activos. ¿Con préstamos? Con pasivos. ¿Debe algo? Ahí lo vamos a ver. ¿O lo han obtenido o es propio de ellos? ¿Ha sido con el aporte de socios? ¿Puede ser? Ahí lo vamos a ver. ¿Para qué nos va a servir? Pues para poder nosotros tomar decisiones. ¿Y tomar decisiones en base a qué? Decir de repente, ok, ahora, ¿qué vamos a hacer con este camión? Este camión ha sido para que pueda trasladarse. O en el caso anterior, una vez que ya tenemos la mercadería, ok, empezamos a vender, necesitamos otra cosa más. Empezamos a tomar decisiones en base a los números que se van presentando y estos números van cambiando constantemente. Pero acuérdense,
que todo lo histórico nos sirve para tomar decisiones a futuro. Y es importante este estado financiero porque nos permite ver qué es lo que tiene la empresa, cuánto debe la empresa, cuánto es exactamente propio netamente de ella. Puede ver qué tan endeudada está, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ratios de endeudamiento, qué tan endeudada está, cómo es la forma de que se financia, toma más deuda o tiene más lo que es dinero propio de la empresa, de dónde están saliendo estos activos, cómo es que aparecen. Entonces vamos a tener esa importancia. 3 elementos que siempre van a tener que estar equilibrados y que van a tener que cumplir nuestra ecuación contable. Todos nuestros activos es igual al pasivo y patrimonio. Bien, entonces eso sería, espero que se haya podido entender bien y para qué cosa nos sirve y por qué es importante este estado financiero. Si es que tienen dudas o consultas, les agradecería que me puedan, voy a esperar sus consultas por acá. A ver, me parece que por acá me están enviando un momento. A ver, voy a ver. A ver, me parece que no hay dudas o consultas. Si es que tienen dudas o consultas, por favor. Voy a estar atenta si por ahí hay alguien ha quedado alguna duda, alguna consulta. Bien, me parece que no. Ya, perfecto. Bueno, no hay consultas. Espero que todo haya quedado muy claro. Acuérdense que vamos a estar viendo estos temas de estados financieros. Hemos visto ahora el estado de situación financiera. La siguiente sesión nos toca ver el estado de resultados. Es otro estado financiero que también tiene su propia forma de analizar sus propios elementos y que nos va a servir para la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces les dejo con lo que es el estado de situación financiera, 3 elementos importantes, pero que muchas veces estos elementos pueden tener un concepto pequeño, pero realmente es muy amplio y sumamente importante. Quiero saber si es que tiene mercadería en mi empresa. Ok, ¿a qué fecha? Puedo ir y verlo. Al 31 de diciembre, ¿cuánto de mercadería tenía? ¿Necesito comprar más? ¿Ya no debo de comprar más? Empezamos a tomar decisiones. ¿Cuánto de deuda tengo? ¿Estoy muy endeudada? ¿A quiénes le debo? ¿Le debo al proveedor? ¿Le debo al banco? ¿Le debo a mis accionistas? ¿A quiénes le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto realmente es de la empresa? ¿Cómo llegan los fondos a la empresa? ¿Puedo tomar más crédito o no debería tomar más crédito? ¿Estoy endeudada? ¿No estoy endeudada? Eso vamos a ir complementando también con lo que son indicadores financieros. ¿De acuerdo? Entonces, eso ha sido nuestra... a ver, vamos a ver por aquí, por el chat de un segundo, a ver si es que no queda ninguna duda. A ver, parece que no. Bien, veo también que en el chat no tengo ninguna consulta, ni por Facebook. Bueno, entonces no hay dudas ni consultas. Espero que todo haya quedado bastante claro y nos estamos viendo en la siguiente sesión, que continuaremos hablando de estados financieros. Vamos a ver un nuevo estado financiero, que es el estado de resultados. Y también realizaremos ahí ejemplos, sobre todo vamos a ir viendo cómo se complementan estos estados financieros y cómo nos sirve para realizar el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente sesión. Buenas noches.